Bienvenidos a De Especialistas este lunes 29 de septiembre del 2025 con los ecos que deja la jornada 11 de la Liga MX y por supuesto revisaremos el triunfo de América, lo que hace Chivas que se mete de lleno a la pelea por la calificación. Claro que vamos a hablar de la despedida de José de Jesús Corona con los Xolos de Tijuana y le voy a preguntar a mis compañeros qué lugar ocupa en la lista de grandes arqueros que han pasado por la máquina cementera de Cruz Azul. Un día triste también para el fútbol mexicano el día de hoy. Nos dejó Javier Sánchez Galindo, pierna fuerte, leyenda del fútbol mexicano, jugador multicampeón con Cruz Azul, con América, con Guadalajara y obviamente también su paso en selección nacional. Descanse en paz, Javier Sánchez Galindo, pierna fuerte. Y vamos a platicar de la selección sub-20 y su participación en el Mundial de Chile. Ayer empató a 2 goles frente a la selección de Brasil y el miércoles estará jugando contra España. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos esta tarde aquí en Especialistas, Rubén Omar Romano, Fernando Navarro y Ángel García Toraño. ¿Cómo está, Rubén? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Estabas muy chavo, ¿no? Pero sí te tocó ver a Javier Sánchez Galindo, ¿o no? Sí, muy chavo. Sí, cuando yo llegué en el 80, más o menos, por ahí lo vi. Sí. Él se retira por ahí del 82 con Coyotes Neza. Sí. Sí, muy poco tiempo. Con Verder y con Carlos Reynoso. Claro. Yo después llego el 82, 83, que viene Reynoso ya de técnico a la América. Bueno, y si no me equivoco, ¿sabes qué? También pasó por un equipo donde tú estuviste, el Aztecas de Los Ángeles, en algún momento. ¿Verdad que sí? Yo estuve en el 81, 82 ahí. Sí, 81. sí, por ahí andaba también. Descansa en paz. Recio, zaguero central. Fernando Navarro, pues lo habrás oído de él, pero pues obviamente ni en sueños, ¿verdad? ¿Cómo estás, Fer? Todo bien, muchas gracias. Es otra generación. Jorge. No, pero varias generaciones abajo. No, yo la verdad no lo había escuchado hasta hoy, pero que descanse en paz y pronta resignación para la familia. Sí, después de Javier Sánchez Galindo como pierna fuerte en la defensa central, porque empezó como lateral por izquierda, luego fue defensa central, después vino el confesor, Miguel Ángel Cornero. Claro, Cruz Azul, sí, Exactamente. por ¿Cómo supuesto. estás, Ángel? Bien, un abrazo para todos, un abrazo para la familia de Pierna Fuerte. Yo sí tengo todavía algunos retratos, algunas imágenes, formó parte de ese Se barría con todo. poderoso, era fuerte. Lo de Cornero, bueno, era fantástico, que lamentablemente también falleció ya hace algunos años. Sí. Creo que fue de esclerosis múltiple. Sí. Cornero, un hombre que fue Muy fuerte. tan fuerte. Bueno, pues un abrazo para toda la familia. ¿Cómo le fue a tus Pumas, a tu Cruz Azul y a tu León? ¿Todo Qué bien? agrandado. No perdonas una, pero está bien. ¿Todo bien? El León Se cayó el último invicto, ¿no? Como te No fue a hay vos con invictos, tiene Chivas. razón. Ayer en Tijuana. Como Ayer te en fue a vos Tijuana. con Chivas. Sí, me acuerdo más o menos. Pasa que no estuve ese día para poder hablar. Ahora, Ya pasó el América Cruz Azul, por cierto. Ya es tercero, Cruz Azul cuarto. Empatados. Por diferencia de gol. sí, Toluca es actualmente el líder del torneo. Bueno, señores, estamos esperando el contacto hasta León, Guanajuato, porque después de la derrota del conjunto Esmeralda frente a los Bravos de Juárez el viernes pasado, muchos habló de la posibilidad de que saliera el Toto Eduardo Berizzo y al parecer pues llegó a un acuerdo con la directiva para dar un paso de costado y se habla que el día de hoy ya pueda ser presentado Ignacio Ambriz como el nuevo técnico del conjunto de León. Un Nacho Ambriz que iría nuevamente a dirigir este cuadro Esmeralda, con el cual dejó muy buenas sensaciones. Y si alguien nos puede platicar de esa primera etapa de Nacho Ambriz al frente de este conjunto de León, es precisamente Fernando Navarro, ¿no, Fer? Sí, pues la verdad es que dejó muy buenos recuerdos, obviamente, pero yo creo que la gente se acordará también del momento en el torneo en el que llegó, que ya eran las últimas fechas, y que pues hay que tener muy presente que un equipo de Nacho Ambriz normalmente lleva un proceso, ¿no? El jugar así de bonito, el jugar así de atractivo, el tener ese entendimiento y muchos movimientos en automático no es con varita mágica, ¿no? Es con entrenamientos, entonces normalmente toma un poco de tiempo de adaptación y además, más aún que vienen de un entrenador que era completamente lo contrario, ¿no? Era muy de echado atrás, ceder la iniciativa, contragolpear, y Nacho es pues completamente diferente, mucha movilidad, intercambio de posiciones y todo esto, entonces simple y sencillamente creo que le cae como anillo al dedo hoy a León, porque creo que la afición lo que más extrañaba, más allá de resultados, era un equipo que fuera al frente, que se atreviera, que fuera atractivo, que le gustara, porque la gente iba a ver a León porque le gustaba, y ya después si ganábamos todavía mejor, ¿no? Claro. Pero ya sabías que iba a ser un partido atractivo. Fíjate que esa percepción del trabajo de Nacho Ambriz me parece que ha evolucionado Nacho en ese sentido, porque yo recuerdo sus inicios y Claro. ya sabes que somos muy de etiquetar, ¿no? A los técnicos. De y defensivo. tenía la etiqueta de defensivo, Rubén. Sí, tenía esa etiqueta, pero sí lo que dice tiene razón. Es decir, te vas de un técnico
que basaba todo en la parte física, en el mano a mano, en la intensidad, a un técnico que juega mucho más con la pelota. Y sí, lo de Nacho hay que esperarlo. Por supuesto que necesita resultados para poder meterse ahora, por lo menos en el play-in. Claro. Pero sí es un técnico que necesita un poco más de tiempo. Acuérdense de lo que pasó con Toluca. El primer torneo le costó muchísimo, pero en el segundo ya lo metió en la final. Sí. Yo creo que es el técnico Llevando ideal. jugadores para que mi él va punto de pidiendo vista, también, ¿no? Es el técnico ideal para Leo. Para la Fiera. Eso es verdad, perdón. Justo dijiste, los jugadores que necesita Nacho, no es que los que estén van a funcionar. Nacho y el estilo de juego de Nacho necesita en algunas posiciones jugadores Que se le entiendan bien. con algunas características Ahora lo necesitamos específicas. ver porque mira, me dicen que está arrancando la conferencia de prensa de Nacho Ambriz, nuevo timonel del conjunto Esmeralda, y nos conectamos. Cobijo de Jesús, de Angelito, de Rodrigo, de toda la gente que hace ratito conviví con ellos en la comida del club. Un poco no he tenido contacto con la afición, pero sé que también puede estar contenta. Pero el contento soy yo, a lo mejor por muchas veces no, mis formas no lo expreso demasiado, pero creo que cuando Jesús me llamó y se empezó a dar todo esto, siempre he confiado en Dios y Dios es muy exacto en los tiempos y en las formas y no me queda más que poner lo mejor de mí. Por ahí he escuchado o se dice que segundas partes no son iguales y yo digo que nunca son iguales, o son muy buenas o son muy malas. Entonces yo vengo a hacer lo mejor de mí, de mi cuerpo técnico que me acompaña ahora, que estamos conscientes de lo que el equipo se está jugando. Hay 6 partidos, hay 18 puntos, entonces vamos a intentar de la mejor forma que el jugador entienda lo que pretendo. Desde las 7:30 de la mañana he estado aquí en el club hablando con cada uno de ellos individualmente, todavía faltan algunos y creo que he sacado bastante cosas buenas para poder iniciar hoy con el pie derecho y preparar el equipo para el sábado. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas, por favor. Iniciamos Paco Montes de Fox. Qué gusto saludarte, profe, qué gusto saludarte, Chucho. Muy buenas tardes, les habla Paco Montes de Fox. Chucho, primero preguntarte, bueno, pues, ¿qué tan difícil fue otra vez conectar con Nacho Ambriz después de aquella salida en el 2021 y sabiendo que quizás han sido un par de años un poco con altibajos, ¿no? Con situaciones un poco complicadas con los resultados, ustedes intentando, buscando soluciones, pero hoy regresando a esta fórmula que ya fue ganadora? Pues realmente, Paco, no fue nada difícil. Obviamente lo que sí es difícil es cortar procesos, pero siempre que se corta un proceso viene un proceso nuevo. Así que el sábado por ahí de mediodía estuve llamándole al profe, buscándolo para contarle la posibilidad que había, y yo creo que como mencionas claramente, cuando ya conoces a alguien cómo trabaja, cómo se maneja, cuál es su estilo de trabajo, cuál es su estilo de juego, y que ya lo demostró con su gente, yo creo que eso fue lo que no dudamos en cuando tuvimos el contacto de ambas partes, tomar la decisión de buscar este proyecto nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos de qué manera respondemos a diferentes circunstancias. Nos tocó empezar mal y aguantar, y luego nos tocó hacer cosas importantísimas que hoy lo recuerda la gente con mucho cariño. Así que, como dice el profe, las segundas partes o son muy buenas o son muy malas, pero estoy convencido que va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque tenemos todo a favor. No veo nada en contra del que pueda tener el profe, tiene el cariño de la gente. Estoy seguro que se va a ganar la confianza de los jugadores, porque hoy yo creo que pasa más por temas de desconfianza. Así que veo todo encaminado a que sea una gran etapa. Nacho, qué gusto volverte a encontrar, saludarte. Dejaste la vara muy alta en tu primera etapa y obviamente la exigencia, ¿no?, de la afición, hoy de la institución, incluso tuya misma, seguramente es muy alta también. ¿Qué esperamos, qué esperas tú, por supuesto, en esa segunda etapa? ¿Y cómo encontraste, porque hemos visto circular a varios de los jugadores que han estado charlando contigo, cómo encuentras al equipo y qué pudiste charlar también con uno que obviamente es mediático, es un tipo que le interesa mucho a la situación, al entorno, sobre todo a la gente, a James Rodríguez?
Mire, bueno, Paco, creo que he encontrado, la verdad, lo ve uno de afuera, lo que ustedes de repente también veían, ¿no? Que el equipo perdió confianza, pareciera que no estaban distraídos, que no había actitud. Pero yo siempre he creído que cuando las cosas no están bien, no puedes individualizar, ¿no? Tienes que ver el colectivo que también está, que no también está. Esa fue una de las preguntas importantes para cada uno de ellos. Todos me van asegurando, no he terminado de hablar con casi todos, pero una gran mayoría me dice que el grupo está bien, o sea, hay una gran unión. Me comentas ¿cuál es la exigencia? Yo creo que en todos los equipos hay exigencia. Nosotros sabemos y ustedes lo saben lo que es nuestra afición, a la que merece todo mi respeto. Es una afición que admiro mucho, que realmente en los momentos buenos, malos que me ha tocado, porque también me tocaron los malos y oír que me fuera, como también me tocaron los buenos y me pude ir tranquilamente. Pero la exigencia va a existir, la presión va a existir, o sea, creo que en eso no nos podemos espantar. Somos gente que nos contratan para entregar buenos resultados. Yo siento que hay un muy buen equipo, lo he leído de algunos de ustedes también. Ayer hablando con el Presi, es un equipo que hay que recobrarle su confianza. Tampoco tengo una varita mágica para decir mañana están al 100%, ¿no? Me va a costar un poquito de trabajo, pero mientras yo vea un compromiso y una actitud de los jugadores, creo que lo demás lo iremos y lo vamos, que ellos lo vayan asimilando lo que yo pretendo, ¿no? Ahorita a través de algunas imágenes, a través de la plática o en la pizarrita, lo que pretendo, les explicándolo cómo es la forma que a mí me gusta jugar y la van entendiendo. Después, es bien cierto, hablarlo y decirlo es muy fácil, después en la cancha hay que desarrollarlo. Después me hablas de lo de James, la verdad que me ha sorprendido, o sea, creo que por ahí decían que si iba a poder con él o no. Aquí no se trata de poder, yo creo que no, se trata de, primero para mí James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue creo que con el que más me pude extender en la plática que tuve. Él tiene ilusión, quiere ser campeón, ¿no? Entonces hoy simplemente es que todo lo entendamos, pero yo vuelvo a reiterar, parto de volver a encontrar la identidad del club, volver a tener un compromiso interno, después tener actitud en todo lo que hagamos para poder desarrollarnos bien. Y así te puedo decir de cada uno de los muchachos que pues hoy me preguntas por James, pero yo lo veo bien, lo veo tranquilo y yo simplemente le comenté que iba a disfrutar jugar al fútbol. Presidente, bienvenido. I'll be back. Muy bien, don Ignacio Ambriz, y esta es su primera etapa con la Fiera. 102 partidos, 57 victorias, 20 empates, 25 derrotas y un título. Estuvo del 2018 al 2021. Y así te retomamos, Fernando Navarro. Hablábamos de los jugadores, pero mira, te quiero enseñar quiénes todavía sobreviven de esa primera etapa con Nacho Ambriz como futbolistas. Ahí está Alfonso Blanco, Steven Barreiro, que por cierto no va a jugar el próximo partido porque se hizo expulsar en el juego frente a Bravos de Juárez. Oscar Villa, David Ramírez y Héctor Uribe. O sea, poquitos jugadores. Sí, la verdad es que pocos. Digo, ya va un buen tiempo y ya sabemos lo cambiante que es por momentos el fútbol mexicano. De esos que están en esta lista, me parece que se va a volver fundamental el avión.
porque el avión cuando se va Nacho, él ya empezaba a jugar de lateral y ya le había agarrado muy bien a la posición y a lo que pretendía Nacho de un lateral derecho, de meterse al centro y ocupar carriles internos, que también sabe ir por fuera porque es un tipo muy rápido, es muy desequilibrante. Entonces yo creo que él va a volver a ser protagonista y justamente el que le ayuda en ese lado va a ser Barreiro. Entonces ellos dos, esa banda derecha creo que va a ser la primera que va a tomar forma de lo que quiere Nacho, y el que debe de estar muy, muy contento, a lo mejor todavía no, pero en cuanto empiece a haber 2 o 3 entrenamientos va a ser James, porque James es un tipo que le gusta mucho el contacto con la pelota, movilidad y todo eso. Ahora ya no va a depender solo de él, sino va a tener mucha más gente a su alrededor que se le va a mover, que le va a producir espacios, que le va a quitar ojos de encima y que por sobre todas las cosas va a jugar en la posición que yo creo que es donde James se siente mejor, que es de enganche, pero con la libertad total de moverse hacia donde quiera dentro de la cancha. Y eso Nacho estoy seguro que ya lo sabe y lo va a tomar como un arma más de decir, y en el momento que James se salga de ahí, alguien tiene que ocupar esa posición y empezar a hacer toda esa desorganización que parece... Organizada. Que parece que... Un caos organizado. Para dónde va cada quien, pero está trabajado y es algo que se trabaja en la semana y que sí es difícil de llegar a aceitar y tenerlo bien, pero una vez que lo haces es muy, muy complicado de marcar. Y bien que mal, Ángel, no puedes dar por perdido todavía el torneo porque está en el lugar 11, a un punto del 10, que es Universidad, que con alfileres está ahí colocado todavía en play-in. Entonces, pues la exigencia para Nacho Ambriz, ¿cuál sería, Ángel? 3 ganados, 3 empatados y 5 perdidos. Tiene -8 en la diferencia de goles. Va a jugar contra Toluca. Vaya presentación que le va a tocar. Equipo de Nacho. A Nacho Ambriz. A ver, yo lo primero que celebro es que sea un técnico mexicano. Eso me encanta, ¿no? Generalmente las apuestas del Grupo Pachuca son innovadoras, con técnicos que pocas veces se conocen, que pueden venir de Sudamérica y son de mantener mucho a los estrategas cuando las cosas no van bien. Aquí me parece que el vestidor ya estaba roto. Hay que acordarse que León llegó a liderar la tabla hasta la fecha 10 del torneo anterior. Era de lo mejor, de la mano de Berizzo. Ahora, yo sí tengo algunas dudas. A mí las segundas partes no me gustan y no me voy tanto con estas frases de cajón, pero las segundas partes no me gustan. También entiendo que lo tienen a la mano. Vivía Nacho en León y lo conocen perfecto. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos para tratar de sacar esto que todavía se puede? Ahora, a mí me parece, reconociendo la trayectoria de Nacho, que con equipos importantes, quitando a León, porque lo considero importante, no grande, no le ha ido bien. Con Guadalajara no le fue bien. Con América no le fue bien. América salió campeón. Arrancó en Puebla. América salió después campeón. Claro. San Luis. Pero, a ver, América salió no campeón. de Liga. Sí, de CONCACAF. Bueno, salió campeón. Por eso, pero de CONCACAF. Pero ahí Guadalajara. todavía no Ahí le jugaba cuestionaban como las ahora. formas a Nacho, ¿no? Por eso yo hablo de la evolución. Exacto, ahí porque con todavía León, era un... A eso voy justamente porque arranca con Puebla, San Luis, luego Guadalajara. Quizá es muy rápida esa aventura con Guadalajara, no le va bien. Lo acaba eliminando un equipo de la CONCACAF en el torneo de la CONCACHAMPIONS. Luego Querétaro, América, Necaxa, León, que ahí es cuando consigue el título en Guardianes del 2020. Luego va a España, Huescas. pero muchos años fue Luego auxiliar de Toluca. Javier Aguirre. Toluca llega a la final. Y luego Muchos años bueno, a mí, auxiliar de Javier. a mí me parece que es un largo recorrido, que es un muy buen técnico, pero que podría tener mejores resultados. Te pongo un ejemplo: Víctor Manuel Bucetich, Enrique Mesa, Luca Ferretti. Estamos hablando A lo mejor son del de técnico, otra generación. Estamos hablando pero de vuelve a esta capacidad, generación. no solamente de resultados, Pero la capacidad. Yo nunca dije que no tuviera capacidad. Sí. Estoy diciendo que, por ejemplo, con América me parece que no acabó siendo tan bueno el recorrido que tuvo, ni con Guadalajara. Tuvo un año, ¿cuánto tuvo? Por eso. Fue muy resistido Y con salió América desde campeón. que Fue llegó. muy poco tiempo, ¿no? Claro, pero estuvo resistido. Fue muy cuestionado, que Muy si daba el cuestionado. perfil En la última para etapa de dirigir la a la selección América o no. estaba dentro de la baraja para dirigirla. Claro, Con experiencia, Coca, claro. era uno de los Señor. candidatos. Experiencia Cuando tiene. estaba con Toluca. Claro. Con nosotros. Ahora Por necesita supuesto. la inmediatez de lo que decía Fer, que ese me parece que puede ser un buen tema. Sabemos que se necesita un proceso y que Ambriz necesita ir construyendo. El problema es que aquí con León, para este torneo es la inmediatez. Tienes que empezar a sumar, porque Lo si no digo, quedas fuera, sí, ¿no? eso Tienes la dijimos. posibilidad, porque En primera etapa, si no me equivoco, también nos faltaban 6 partidos y creo que perdimos 5. Y después, ya después de una buena pretemporada, ese tiempo que por supuesto trabajamos, pues, ¿Cuántos ganaron seguidos? Creo que 12, ¿no? 12 ¿Y hubo incorporación, muchas incorporaciones de un torneo a otro? teníamos una buena base como la que creo que hay hoy,
pero sí apuntaló con jugadores muy específicos. Y pues la llegada de Macías también fue importante porque entró como anillo al dedo al equipo, porque era un tipo que es muy bueno y pues estaba muy bien abastecido de distintos lugares, ¿no? Pero sí tenía mejores jugadores en ese momento, ¿no? Que los de ahora. Sobre todo Poncho adelante. Yo creo que lo que le pasa a León, y pues, para analizarlo, es portería y 9. ¿No? En las áreas. Lo importante que es tener un portero no es nada con tiene. Estaba Boselli. Elías. Y aquí acaba de regresar Funes Mori, que es una incógnita, ¿no? O sea, me parece que hay un detalle de lo que decías de las segundas partes, y es que Nacho no se va cuando el equipo ya no daba más. O sea, no se fue porque ya no daba resultados. El equipo todavía seguía jugando bien a esa liguilla en la que él se va, que no se va por el resultado, pero sí perdemos en liguilla. Habíamos varios lesionados, o sea, de los titulares éramos 4 o 5 lesionados y perdemos en cuartos de final, me parece, pero no lo echan por resultados. Entonces yo creo que esta segunda parte es diferente porque no se va mal. Okay. O sea, se va mal en tema porque no se Si no había arregló, crisis en el ¿no? equipo en Exacto. ese momento, había ausencias. Futbolísticamente no había crisis. Nadie del equipo quería que se fuera Nacho porque había muy buen grupo, que eso es algo de lo primero que se encarga Nacho, de hacer buen equipo, buen grupo. Él dice que es primero, antes que cualquier cosa, una familia, y eso era antes de que se fuera. Nadie de nosotros queríamos que... ¿Qué tantas similitudes tiene con Javier Aguirre, ya que fue su auxiliar durante 6 años? ¿Qué tanto es del estilo de Javier Aguirre? Yo creo que nada. Nada, ¿verdad? Al principio sí. Yo al principio sí, cuando no le fue bien. Me refiero, porque a Javier se le critica mucho lo defensivo. Al principio sí, eso fue lo sí. que le pasó en América, se lo criticaba tanto, pero después fue modificando. Hoy en día, nada. O sea, hoy en día te ataca con una línea de 5. Empieza con una línea de 4 que se convierte en línea de 5 o línea de 3, como la quieras ver. Y después, cuando pierdes la pelota, regresas otra vez a defender 4-4. Eso Aguirre nunca lo hace. Charachero, cercano al jugador. Sí. En eso se puede parecer. Yo tengo una anécdota con un jugador del Atlético de San Luis, que es el equipo que regresa a Nacho después de su aventura europea. Regresa y decían que en aquella época él se quería comportar como técnico europeo, muy alejado del plantel, no hablaban con los jugadores. Error. Le decían mister. Casi, y veía el entrenamiento desde la tribuna, no se metía mucho a la cancha, y a medio torneo se dio cuenta que pues aquí no, como diría el loco Abreu, ¿no? Aquí arroz y frijoles, y tuvo que modificar y otra vez, como decimos nosotros, ¿no? Adaptarse al medio y al jugador. Por eso... Y hay algo que también punto de vista es muy agradable el fútbol que practica, muy agradable. Sí. Bueno, podés tener resultados, a veces no, pero lo que intenta es para la gente, es decir, nos gusta todo, que tenga buen manejo de pelota, que busque el arco de enfrente. Ese León fue espectacular, de los mejores equipos. Y con Toluca también lo hizo, pero Rubén realmente tiene una final donde las cosas le fueron muy mal. La de Pachuca, la que pierde con Pachuca, ¿no? Es un primer tiempo íbamos perdiendo 4-0. Claro, pero Rubén, a veces que pasan esas cosas. ¿Este plantel de León se preste para lo que pudiéramos pensar quiere Nacho Ambriz? Este plantel todavía. Sí, tiene algunos jugadores que le van a ayudar mucho. El caso del Avión y de Barreiro, que lo conoce perfectamente, que además creo que ha sido el mejor de los últimos años. Cortizo que llegó. Cortizo le va a ayudar mucho. Fonseca y Echeverría son dos buenos Me goleadores. parece todavía más Fonseca porque se sabe meter, sabe... Echeverría ya aparece. Ahora, la clave es, y ya lo decías tú, Fer, ¿dónde va a colocar a James? Que yo de repente lo veo tirado por derecha, ¿no? No, va a ir de enganche. Y de repente tiene que ser más de enganche y convencerlo. Claro. ¿no? Ver que tan lastimado, porque se habló mucho de León se quedó muy deprimido cuando no fue al Mundial de Clubes. Sí, señor. ¿Cómo lo recuperaban? Entonces, bueno, eso ya pasó hace rato, ya hay que olvidar esa ahora parte. James tiene que encontrar la motivación para el Mundial, pero no ha firmado, no ha renovado. Eso de James es hacerle ver a James que dónde va a recibir la pelota y no todas tienen que pasar por él y venir a buscarla muy atrás. Bueno, eso es lo que tiene que señores. hacerle entender a él, porque si la agarra libre y la va a recibir libre en algún sector de la cancha te define. Tenemos que ir a una pausa al regreso.